he creído pertinente traerlo después de estos días, donde fácilmente somos arrastrados por los pensamientos o por lo que vemos, y como que nuestras mentes se van y como que nos olvidamos del Evangelio. Entonces creo que es necesario que nos recordemos de nuevo qué es el Evangelio, cómo surgió el Evangelio. Y esto porque recuerdo que en la década del 60, algunos dicen un poco antes, hay escritos de antes, pero más o menos en la década del 60 surgió en Latinoamérica una doctrina dentro del Evangelio que se dio en llamar teología de la liberación. Tuvo mucha aceptación entre nuestros pueblos y hasta el día de hoy, y la gente muchas veces no sabe que lo que está expresando no es el Evangelio, sino que es esa teología nefasta, funesta, porque se aparta de las Escrituras. Esto vino de la mano no solamente de sacerdotes católicos, sino que también de ministros protestantes, y participaron activamente en esto tanto presbiterianos como metodistas y luteranos. Hay escritores de ellos, pastores, que escribieron acerca de estas cosas, junto a, por supuesto, sacerdotes católicos. De ahí uno escucha, por ejemplo, la opción preferencial por los pobres, como que por el hecho de ser pobre ya, como que Dios tiene un cuidado especial y una mirada especial porque es pobre. Eso es una tergiversación del Evangelio, como lo vamos a ver, ¿no? La salvación la concibe no en términos de salvarnos de nuestro pecado, sino que salvarnos de la inequidad, salvarnos de la injusticia social, salvarnos de paradigmas políticos que no han funcionado, en fin, o sea, ya usan la misma palabra, pero ya tienen otras significaciones. Entonces, durante ese tiempo fue bastante difícil saber, sobre todo en América Latina, que, hermanos, dicho sea de paso, a pesar de que a partir del siglo XVII ya hubieron los primeros misioneros en América Latina, sin embargo el Evangelio no prendió, porque la religión dominante hasta el siglo XXI es la católica apostólica romana, antes más que ahora. Se persiguió, mis abuelos sufrieron persecución cuando predicaban el Evangelio. Entonces, durante todo este tiempo, lo que se conoce de cristianismo en América Latina no es el Evangelio en absoluto. Hay un sincretismo religioso por doquiera. Usted puede ver esas animitas que le llamamos nosotros a los costados de los caminos y tienen una cruz. ¿Qué tiene que ver una animita con el cristianismo? Sincretismo religioso. Cuando usted va al norte de Argentina o va al Brasil o al Uruguay, se encuentra con todavía más de este sincretismo. O en el mismo Bolivia o en Perú, lo mismo. La unión de ideas de nativos americanos junto con el cristianismo. Y a eso le llaman cristianismo. ¿Para qué hablar de México o Centroamérica? Entonces el Evangelio como que se ha desdibujado, como que se ha perdido, y a veces algunos creen que eso, como me dijo una vez un gerente, no, es que el Evangelio es para cuando uno muere, para esa vida. No, yo quiero algo para esta vida. Ignorante, no me quiso seguir escuchando, pero muchos piensan así, otros piensan, como han escuchado mucho, de que, bueno, yo era un asaltante, yo era un delincuente, entonces creen que el Evangelio es para los asaltantes y para los delincuentes. Sí, es para ellos, pero también es para aquel hombre que se viste de moralidad, para aquel hombre que usa camisa y corbata, también es el Evangelio. No solamente el Evangelio es para el que él mismo se reconoce como algo no productivo en la sociedad, sino también para aquel que cree que viene de buena cuna, que viene de buena familia, que tiene una familia bien constituida. También para él es el Evangelio.
Porque como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 versículo 20, que dice, están todos bajo condenación. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces cuál es. Por eso nos vamos a recordar el Evangelio hoy día. Y vamos a comenzar presentando el contexto. ¿Cómo surge el Evangelio? ¿En qué momento de la historia surge el Evangelio? Le invito a que veamos juntos Lucas capítulo 3, los versículos 1 y 2. Lucas capítulo 3, los versículos 1 y 2. Esto es solo para entender el contexto. ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge el Evangelio? ¿En qué momentos de la historia? Mire cómo dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de las provincias de Traconite, y Lisania tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas no solamente escribió el Evangelio, él era médico, pero él tenía muchos dones. Y uno de los dones que él tiene es el de historiador. Muchos lo reconocen en Lucas al padre de la historiografía moderna. Los datos que él aporta, tanto en su Evangelio como en Hechos, son datos fidedignos, son ciertísimos, que han sido corroborados vez tras vez por medio de las excavaciones y de la arqueología. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Lucas aquí? ¿En qué momento? Nos dice, nos presenta a 4 personas, ¿verdad? O 5. Dice, en el año 15, ¿de quién? De Tiberio César. ¿Quién era Tiberio César? En el año 15. En aquellos tiempos, el tiempo no se medía como se mide ahora, que nosotros estamos en el 2019. Ahora, ¿2019 de qué? Algunos le ponen año de nuestro Señor. O sea, a partir del nacimiento de Cristo, que se considera convencionalmente que nació en esa fecha, aunque no nació en esa fecha, pero convencionalmente se dice, bueno, aquí comienza, y todos estos años, entonces es después de Cristo. Hay un antes y un después. El nacimiento de Cristo provoca esto en la historia. Pero antes de eso, antes que se llegara a esta convención, los años se medían por el reinado de los reyes. Y lo encontramos no solamente aquí, en el tiempo del emperador, de los emperadores romanos, sino que también lo encontramos muchas veces en los mismos libros de los profetas, cuando hablan en el año 3 del rey Usías, o en el año 4 del rey Joacim, y así. Entonces van mencionando el reinado y cuántos años llevaba reinado. Así se medía el tiempo. ¿Sí? Ahora, en el año 15 de Tiberio César, Tiberio era el gobernante máximo del mundo. Llevaba 15 años gobernando. ¿Y quién era este hombre? Este hombre era un depravado. Era un depravado. No solamente que ya habían dejado de gustarle las mujeres, no, tampoco los hombres, sino que él estaba interesado ahora solamente en los niños. Y hay escritos que nos describen las aberraciones que cometía este hombre con niños. Ese era el mandamás del imperio. O sea, los hombres corruptos de hoy día son un pelo de la cola al lado de Tiberio. Ese era Tiberio. ¿Ah? Tremendo, era un hombre depravado, pero por dónde se lo mire. Y ese era el mandamás. Ahora bien, bueno, él estaba en Roma y él tenía su delegado para Palestina. ¿Quién era? Poncio Pilato. ¿Y quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato, como todos los gobernadores romanos de la región, lo único que querían eran 2 cosas: que se cobraran los impuestos, era que no, ¿cierto? Que se cobraran los impuestos y tranquilidad, paz. Y para ello, si él tenía que promover una pequeña revuelta para mantener quietas a la gente, lo hacía. Y de repente muchos que eran de las legiones romanas, disfrazados como que fueran ciudadanos normales, iban por ahí, provocaban un tumulto, y esto hacía que vinieran las compañías de la legión
y socavaran eso o apaciguaran por la fuerza esa situación. Ahí no había derecho humano. Ahí al que le tocó. Y ante quién va a alegar? Nadie. Entonces corría mucha sangre, la gente moría. ¿Y eso qué provoca? Provoca temor y que la gente se esté quieta. Entonces, esa era la manera de gobernar de Pilato. No era un hombre que buscara la justicia, el caerle bien, hacer buenas cosas. No. Él quería tener paz y tranquilidad y además quería cobrar los tributos que correspondían. Y el que se sublevaba, igual condena. Ese era Poncio Pilato. Entonces las autoridades políticas que habían en este tiempo, cuando comienza el Evangelio, no son nada prometedoras. Tenemos un hombre depravado por encima de todo. Y tenemos un hombre sin escrúpulos como gobernador. Ahora, esto era de parte del Imperio Romano. Los judíos seguramente, los gobernadores judíos serían distintos. ¿A quién nos pone aquí Lucas? Nos pone a Herodes. Y ya Herodes, cuando uno lee Mateo, ya Herodes como que eriza la piel. ¿Por qué? Porque él, a fin de no tener competencia, hizo matar a todos los niños de Belén y alrededores menores de 2 años. O sea, un hombre cruel, un hombre sanguinario. Herodes el Grande, cuando él sabía que iba a morir y ya estaba muriendo, él ordenó a sus tropas que mataran a todos los príncipes judíos, a fin de que cuando él muriera, todo Israel llorara. Ese era Herodes. El que gobernaba ahí ahora no era Herodes el Grande, era Herodes el tetrarca, era uno de los hijos. Los hijos no eran tan inteligentes como lo fue Herodes el Grande, porque Herodes siempre se las arregló para estar siempre del lado ganador. Comenzaba con el lado que perdía, pero él siempre terminaba con el lado que ganaba. Era un hombre astuto, un político muy hábil. Los hijos no eran así. Eran bastante estúpidos, tanto lo eran, que los romanos dijeron, no les vamos a dejar todo este territorio uno solo y lo vamos a dividir en 4. Por eso que se habla de tetrarca, 1/4 del reino para cada uno. Estos eran estos hombres sanguinarios, hombres sin escrúpulos. Aún aquellos que, aunque no eran judíos, eran idumeos, de la línea de Idumea, ellos igualmente no eran hombres que tuvieran especial compasión por su pueblo, solamente lo usaban. ¿Cómo es algo tan común desde que el mundo es mundo? Uno podría pensar, bueno, pero si estos son los gobernantes políticos, tal vez entre los que eran los líderes religiosos, el pueblo de Israel podía tener algún consuelo, ¿verdad? Por último, o sea, que tengamos un emperador depravado, un gobernador que es un hombre terrible, un rey que ha sido puesto por los romanos y que en realidad es peor que un romano. Bueno, nuestro sumo sacerdote debe ser un hombre piadoso. Entonces cuando vayamos al templo a adorar, vamos a encontrar ahí consuelo, vamos a encontrar ahí la palabra de Dios. A través de la observación del culto vamos a tener esperanza. Olvídese de eso. El sumo sacerdote debía ser uno, y aquí Lucas nos dice que hay, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Ya notamos aquí algo raro. No podían ser dos, porque el sumo sacerdocio era de uno solo y era vitalicio. Cuando él moría, le sucedía el otro. Y era una autoridad religiosa, pero para este tiempo se había convertido en una autoridad política, donde los sumos sacerdotes eran nombrados por los romanos. Y aquí tenemos entonces, mientras uno era su yerno, que era Caifás, también era sumo sacerdote. O sea, uno era sumo sacerdote, pero el otro, todos sabían que este no mandaba, que mandaba su suegro, Anás.
Por eso dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Entonces, a pesar de todo ese mundo negro y de corrupción que había en el imperio, también en el aspecto religioso ellos no tenían ningún consuelo. Estos sumos sacerdotes eran hombres perversos, eran hombres que solo buscaban el poder político, enriquecerse. No buscaban el bien del pueblo, no buscaban la gloria de Dios. Estos eran los gobernantes que habían en ese entonces. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Pero en este tiempo tan oscuro brilló la luz del Evangelio. En este tiempo en el cual podía ser, ¿cómo Dios va a traer luz? Ahora, si nosotros pensamos en nuestras propias vidas, ¿no es verdad que vino la luz del Evangelio en el momento más oscuro de nuestras vidas? En el momento más tenebroso, cuando parecía que no había ninguna esperanza para nosotros. Sin embargo, ahí vino la luz del Evangelio y nos trajo, ¿verdad? No solamente luz, sino que también libertad. Cristo Jesús. Ahora bien, este era el tiempo. Era el tiempo. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, le dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Hay un tiempo específico. Si nosotros pudiéramos de alguna manera ver estas cosas de la historia y tener alguna injerencia en ellas, nunca habríamos enviado al Salvador en ese tiempo. O sea, ¿qué posibilidad tiene de surgir? ¿Qué posibilidad tiene de cambiar la mentalidad del hombre? Ninguna. Los hombres estaban habituados a ser no solamente malos, sino que más que malos, si existe el término. No solamente este hombre perverso que fue Tiberio gustaba de la pedofilia, de abusar de niños, sino que habían otras costumbres terribles. Por ejemplo, si usted tenía un hijo y no lo quería, podía abandonarlo y nadie le decía nada. Y había un lugar en Roma, una pila donde ahí se abandonaban los niños, y algunos los tomaban y los criaban para esclavizarlos, y otros morían de hambre. Otros, los que eran más misericordiosos, podían estrellar a sus hijos recién nacidos en las rocas y nadie decía nada. Esos eran los tiempos en los cuales surge el cristianismo, donde la mujer era considerada casi como un mueble, no tenía ningún derecho, no tenía ni voz ni voto. En ese tiempo viene el Evangelio, en un tiempo en el cual más de la tercera parte de la población era esclava. En el tiempo cuando era rara la persona que sabía leer y escribir. En ese tiempo viene el Evangelio. Entonces, cuando nosotros pensamos y venimos a nuestro tiempo y decimos, ¿servirá de algo el Evangelio? ¡Claro que sí! Lo que nuestras naciones necesitan es el Evangelio. El Evangelio, porque el Evangelio libera. Ahora, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Y eso lo vamos a encontrar en nuestro texto, en Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. El mensaje del Evangelio no es ven a Cristo y se acabarán tus problemas. El mensaje del Evangelio no es Dios no quiere que seas pobre, Él quiere que seas rico. El mensaje del Evangelio no es Dios quiere que seas sano. No, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio dice aquí, y es Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo,
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 4 cosas hay aquí. 4 cosas. El tiempo se ha cumplido. Ya es la hora. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. La tercera, arrepentíos. Y la cuarta, creer al Evangelio. ¿Por qué el tiempo se ha cumplido? ¿Cómo se podía saber que el Mesías vino? Durante este tiempo, habían algunos que habían vuelto del desierto. Cuando los romanos dieron, y ellos, los judíos, consintieron de que el sumo sacerdote fuera nombrado por los romanos, hubo algunos judíos piadosos que dijeron: la cosa no está buena, esto no es así. No es así, no puede ser que los no creyentes pongan a un sumo sacerdote. Entonces ellos despotricaron de todo lo que era la adoración en el templo y se fueron al desierto. Se fueron al desierto. Y ahí formaron diversos grupos, uno de ellos conocido como los esenios, y ellos ahí observaron sus ritos y estaban aparte. No querían contaminarse con toda esta gentuza que en realidad usaba la religión como fuente de ganancia. ¿Les suena conocido eso? Bien. Pero para este tiempo, algunos recordaron la ley, la Torá. Y una promesa que aparece allí en Génesis capítulo 49, versículo 10. Y dijeron: ahora es el tiempo. Y dejaron el desierto y volvieron para buscarlo. Génesis 49, versículo 10. Es la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Él está para morir y va a bendecir a cada uno de sus hijos. Y en el versículo 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este Silo es otro nombre para el Mesías. Para el Mesías. Ahora bien, había un tiempo profetizado en lo cual el cetro iba a estar, pero no iba a estar. ¿En qué sentido? Lo iba a tener a alguien, el cetro de Israel, pero ese alguien no era judío. Y este era el tiempo, porque Herodes no era judío, él era idumeo. Entonces, sabiendo ellos estas cosas, dijeron: este es el tiempo en el cual va a aparecer el Mesías. Y por eso que encontramos a 2 viejecitos, ¿recuerdan que nos los presenta el Evangelio? A Ana y a Simón, ¿verdad? Y Simón lo vemos orar ahí: despide, Señor, porque tus siervos han visto tu salvación. ¿Ah? Y Ana dice que era una viejecita que llevaba muchos años, pero ella esperaba ahí en el templo porque ella sabía, Dios le había dado testimonio de que iba a ver al Mesías, y ella le hablaba a todos del Mesías. Era el tiempo, ese era el tiempo en el cual Él vendría. ¿Cuándo? Cuando el cetro no estuviera en manos de judíos, sino en manos de alguien que no era judío, pero gobernaba sobre la nación. Ese era el tiempo. En ese tiempo, como lo dice Pablo en el libro de los Gálatas, en el tiempo designado por el Señor, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envió a su Hijo. Aparece el Mesías. Padre, debemos preguntarnos ahora: ¿qué es el reino de Dios? Porque nos dice nuestro texto, volvamos otra vez a Marcos, ¿verdad? Nuestro texto nos dice que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Bueno, ¿qué es el reino de Dios? Algunos han identificado el reino de Dios como la iglesia, pero la iglesia no es el reino de Dios. Algunos, porque el mismo Señor dijo: mi reino, dijo, no es de este mundo. Por lo tanto, debemos descartar la iglesia y debemos descartar también cualquier sistema. Mi reino no es de este mundo, y eso aparece
clarísimo. Ahora bien, tampoco es algo del futuro, como decía este gerente ignorante que yo les mencionaba. Él decía, no, el cristianismo es para cuando ya, después de la muerte. No, no es algo en el futuro. En el futuro se consumará. Claro que sí. Pero ¿cuándo? ¿Qué es el reino de Dios? Mire, vamos a Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Está hablando el Señor. Y Él dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces el reino de Dios tiene una dimensión espiritual innegable, permanente, que comenzó con la entronización, digamos así, o la entrada de Cristo en este mundo. Y comenzó obrando, nos dice Lucas en el libro de Hechos, como Él anduvo haciendo bienes. Entonces ahí comienza el reino de Dios. Es el obrar del Espíritu de Dios. Entonces, si este es el reino de Dios, si este es el reino de Dios, ¿quiénes entran en él? ¿Quiénes entran y quiénes no entran? ¿Qué requisitos hay para entrar? Hoy día está de moda en muchos lugares de que las fronteras deben ser completamente abiertas y que las personas deban circular libremente. No estoy de acuerdo con eso. Creo que cada país es soberano y puede poner sus propios requisitos. Y las personas pueden entrar o salir si cumplen esos requisitos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y si eso es así en naciones terrenas, ¿será distinto en el reino de Dios? Hay requisitos. ¿Quiénes entran y quiénes no entran? Por mucho tiempo se creyó y se dijo, fuera de la iglesia no hay salvación. Alguien decía eso, por supuesto, interesadamente. Quería decir fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero hay otras sectas que creen lo mismo. Testigos de Jehová, por ejemplo, no, fuera de nosotros no hay salvación. Es más, algunos hermanos de repente dicen, no, es que nuestra iglesia es la iglesia verdadera. Pero hablamos de que el reino de Dios no es de este mundo. Tiene una dimensión espiritual en la cual el Espíritu de Dios es el que obra en los corazones. Ahora bien, veamos quiénes entran y quiénes no. En Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 tiene una particularidad. Nos aparecen aquí 3 parábolas preciosas que nos hablan prácticamente del mismo tema. Pero me voy a referir solamente a la parábola que en nuestras Biblias dice parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Sí? ¿En su Biblia también? ¿A partir del 11? Bueno, resulta que no es solo la palabra del hijo pródigo, porque aparece otro hijo ahí también. Aparece otro hijo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Ves que son 2 hijos? Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo
hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, lo interrumpió el papá porque el discurso era más largo, ¿verdad? Lo interrumpió el papá y le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué hermoso. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un muchacho que de una manera estúpida, insolente, le pide a su padre lo que le corresponde de la herencia. Esto es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque con ello está diciendo: mira, mejor que te mueras y que te mueras luego. Yo quiero disfrutar de mi herencia ahora en vida. El padre, lo que nunca hace, pero esta vez lo hizo, le dio su parte. ¿Qué hizo él? Gastó la plata. Cuando uno tiene plata, hermanos, tiene amigos. Sobran los amigos cuando uno tiene plata, ¿verdad? Claro que sí. Uno tiene amigos, y el amigo de mi amigo también es mi amigo, y yo pago. Así somos. Eso se nos refleja aquí. Vivió perdidamente, dilapidó toda la fortuna, pero cuando ya no le quedó, ¿qué pasa cuando la persona está pobre? Ya no tiene amigos. Ya los amigos lo desconocen. ¿Ah? Eso le pasó a él. Y no solamente eso, sino que pasó hambre. Y fue a trabajar en algo que nunca jamás se le hubiera ocurrido. Pensemos en un judío. ¿Cómo es que trabaja con cerdos? Los cerdos son inmundos. Ellos no podían estar ni cerca de un cerdo. Y él está trabajando. Y tanto era la maldición que había recaído sobre él y su conducta, que ni siquiera él podía comer lo que comían los cerdos. Y en estas condiciones, cuando él vuelve en sí y piensa en la casa de mi papá, ¿cuántos jornaleros hay? No le falta nada. Y yo aquí. Entonces comienza a ensayar su cuentito. Voy a ir a mi papá y le voy a decir: papá, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No solamente lo piensa, sino que lo hace. Vuelve. El padre le recibe. Y casi podemos ver, imaginarnos a este padre oteando el horizonte cada atardecer, buscando hacia allá. Entre la sombra viene el hijo que un día se fue. Hasta que un día lo ve. Lo ve. Y dice que el texto que corre a él. Hermano, esto no es algo común. Porque para correr ellos deben levantarse, no es que visten túnica, no es pantalón, son túnicas. Deben levantarse las túnicas para correr. Y en un anciano eso no es bien visto. Pero él no estuvo ni ahí con lo que dijera la sociedad. Él se arremanga sus túnicas y corre al encuentro de su hijo. ¿Qué nos muestra aquí? Es claro para nosotros. Este Dios que viene al encuentro del pecador, que se da cuenta que está lejos de él. Pero la parábola no termina ahí. Entonces ahora que había muerto, ahora cobra nueva vida. Viene andrajoso, nuevos vestidos. Viene sucio, bañado. Viene sin nada, le dan joyas. Viene descalzo, un nuevo vestido, un nuevo zapato. ¿Verdad? Todas estas cosas nuevas para él, una nueva posición. ¿Por qué? Porque se humilla, porque reconoce su condición. Pero ahí no termina la parábola, porque sigue diciendo: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de su casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario ser fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Termina de la misma manera, ambas. Pero lo que nosotros podemos descubrir aquí, que aquel que se considera indigno, entra al banquete. Pero el otro que se considera digno, se rehúsa a entrar al banquete. Es el Señor el que invita, y la invitación del Evangelio es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echa sobre mí tu carga, yo te la llevaré. La invitación es para todos, pero no todos entran. ¿Y por qué no entran? Porque están satisfechos con su justicia propia. No, que allá vaya el delincuente, que allá vaya este que está perdido. Pero yo no, yo soy una persona honorable, yo no le hago mal a nadie, yo no robo. Y cuando nos ponemos a revisar los 10 mandamientos, descubrimos que no es tan así como lo que nosotros pensamos que somos. Porque como nos dice el Señor por medio del profeta, desde la coronilla hasta las plantas de los pies no hay en él cosa sana, sino que es todo hinchazón y podrida llaga. Podemos estar muy adornados y vernos muy saludables, pero hermanos, todo esto oculta a un hombre y a una mujer que sin Cristo está perdido y que necesita desesperadamente del Señor. Aquellos que se abrazan a su propia justicia, que se creen mejores que los demás, que no se creen tan malos como este otro, en esos son los que no entran. Son los que no entran. ¿Quiénes son los que entran? Aquellos que se humillan, aquellos que reconocen su condición de pecaminosidad. Esos son los que entran. Ahora bien, Marcos nos dijo que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y ¿qué más nos dice? Arrepentíos. Esta es una palabra muy interesante. En hebreo la palabra significa girar y volverse. Eso significa arrepentirse. Yo voy en esta dirección y me giro y voy en la otra dirección. Eso es arrepentirse. Eso significa en hebreo. En griego significa cambio de mentalidad. Entonces, si unimos los dos conceptos, es un ir en una dirección, volverse, pero también es cambiar la mentalidad. Es de dudar de alguien que diga que conoce al Señor y sigue teniendo la misma mente mundana, preocupado por las mismas cosas. ¿No dice el Señor allí en Mateo capítulo 6? Dice que cada día trae su propio afán. No dice que los gentiles se preocupan de qué van a comer y de qué van a vestir. No os preocupéis de estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Antes dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Este es nuestro Dios. Entonces la mentalidad cambia ahora. Ya no es solamente tomar porque hay que prepararse porque se viene el fin. No, ahora entonces con un espíritu generoso, ¿verdad? Podemos dar, podemos ofrendar, podemos ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Dios me provee. Nada me falta, pues todo provee, cantamos. Y yo no puedo evitar cantar ese himno sin que haya notas de gratitud en mi corazón, porque es algo que he experimentado. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes también. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Ese es nuestro Dios. Entonces, el arrepentido tiene que ver con estas cosas, hermanos. No es solamente un asentimiento intelectual a la doctrina. No es una asistencia a una iglesia tal o cual. No. El arrepentimiento es un volverse a Dios. Caminaba de espaldas a Él, mas ahora estoy de cara a Él. Mi mente ha sido transformada, cambiada. Y todas mis prioridades ahora han sido cambiadas. Ya es un hombre, una mujer distinto.
Y aunque usted no diga ninguna cosa, no va a faltar que le diga: a ti te pasa algo, tú estás distinto. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en el corazón del hombre o de la mujer. Han cambiado sus prioridades. Él se ha arrepentido. Y eso, déjame decirte otra cosa más. El arrepentimiento no es un acontecimiento en la historia del hombre, sino que es una vida de arrepentimiento. ¿Y por qué es una vida de arrepentimiento? Porque tú y yo pecamos todos los días. Necesitamos diariamente volvernos al Señor. Lucas capítulo 13, versículo 1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Hablamos de requisitos para entrar en el reino. Y un requisito fundamental, sin el cual no puede haber entrada en el reino, es el arrepentimiento. Tenemos la tendencia a considerar que aquellos que han tenido una muerte trágica, o que han muerto de una manera terrible, o que le han sobrevenido calamidades diversas, bueno, por algo será, pensado. Por algo será. Tenemos la teología de los amigos de Job. Job, tú has pecado, o sea, todo esto que te ha venido no debe ser gratuito, algo hiciste. Así pensamos normalmente. Y aquí habían algunos que en una revuelta, habían algunos que habían ido a ofrecer sacrificios, y resulta que con este afán de Pilato de gobernar por el temor, habían hecho algunas cosas que algunos resultaron heridos, y la sangre de estos heridos, y algunos murieron sin duda alguna, la sangre de estos, como lo dice el Señor aquí, la sangre de estos fue mezclada con la misma sangre de los sacrificios. Entonces algo que no, o sea, evidentemente Dios no iba a aceptar ese sacrificio. Así pensaba la gente. Deben haber sido gente muy mala, por eso que Dios no aceptó el sacrificio que ellos hicieron y murieron ahí en el intento. ¿Qué es lo que dice el Señor? No, están mirando mal, están juzgando mal. Dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ahora, los galileos tienen una connotación. ¿Por qué? Porque los galileos no eran considerados como inferiores a los de Jerusalén. Eran hombres del norte, muchas veces eran incultos, eran un tanto burdos, además rodeados por todas esas religiones paganas que de alguna manera habían sido contaminados ellos. Entonces los consideraban inferiores. Entonces, ¿cómo ellos van a osar venir al templo en Jerusalén y ofrecer sacrificio? Obvio que Dios no se iba a agradar, y por eso murieron. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el otro ejemplo que da, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. ¿Qué era esto? Era un acueducto romano. Entonces habían algunos que estaban construyendo ese acueducto. Y muchos podían decir: amén, cooperando con los invasores. Estos son agentes del imperio. Entonces, ¿cómo van a colaborar con los romanos? Bendecido tenían de que hubieran muerto. Dios no se agradó de ellos porque traicionaron a la patria. ¿Pero qué le dice? ¿Piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, esto no es algo que me lo he inventado, está escrito, y es Jesús quien dijo esto. Y más vale que lo creamos, porque si no nos arrepentimos, vamos a parecer como el peor de los incrédulos. Debemos
arrepentirnos. El reino, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos. El Mesías vino, la obra del Espíritu de Dios está obrando en el mundo. Arrepentíos, arrepentíos. ¿Qué más? Lo último, creer en el Evangelio, creer en la buena noticia, creer que podemos comenzar una nueva relación con Dios, creer que Dios puede cambiar a la criatura, creer que Dios saca al hombre sumido en la miseria moral, pero también muchas veces junto con ello lo saca de su miseria económica. ¿Cuántas veces no lo hemos visto en hombres que lo único que sabían era gastar su dinero en algo que no sirve, en dependencia, alcohol, drogas, y siempre vivieron marcando el paso, pero un día se convirtieron al Señor, se convirtieron al Señor y ya comenzaron a prosperar. Fruto de un trabajo arduo, pero de un aprovechamiento legítimo de lo que Dios les da. El Evangelio nos permite comenzar una nueva vida. Un hogar quebrado, pero el Evangelio hace la diferencia. Creer al Evangelio, creer la buena noticia. ¿Dónde la encuentra usted ejemplificada? Aquí mismo en Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano. Allí va a encontrar dos personas, unos que se creen justos y menosprecian a los demás, y otros que se considera tal cual es, indigno de clamar al Señor. Pero Dios dice, este descendió a su casa justificado, en vez de este otro que se creía tan bacán. Creamos al Evangelio. Creamos al Evangelio. La palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo allí en Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Lo que necesita nuestro país hoy día con urgencia es el Evangelio. El Evangelio va a traer paz, va a traer sanidad, va a traer prosperidad a nuestra región, a nuestra nación. El Evangelio. El Evangelio. Y eso pasa por una vida de arrepentimiento, por volverse al Señor. Si nos volvemos al Señor, nos arrepentimos, creemos el Evangelio, hermanos, no está escrita la última palabra sobre nuestras vidas, en qué Dios nos puede usar, qué es lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Porque no se trata de lo grande que nosotros seamos, que no somos ninguna cosa, pero se trata de nuestro Dios, que es grande, y que Él por medio tuyo puede obrar y traer salvación y vida eterna en aquellos hogares que no le conocen. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Arrepentidos y creer al Evangelio. ¿Has creído al Evangelio? ¿Te has arrepentido? Si no ha sido así, no dejes pasar este día y acude a tu Señor.